Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas quienes nos acompañan en este nuevo conversatorio. Hoy nos convoca el norte del Pacífico colombiano, Chocó y los casos de Buenaventura. Hemos titulado este conversatorio Violencias, luchas y resistencias en el norte del Pacífico colombiano. Este es nuestro cuarto conversatorio. Lo convocamos en alianza con FESCOL, con la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos y la Comisión Interétnica para la Verdad del Pacífico. Bienvenidos todos y todas. Bien, a continuación les voy a presentar a las personas que nos acompañan, a nuestros invitados e invitadas de lujo para esta conversación. Está Lisette Sinisterra, del Centro de Estudios Afrodiapóricos del ICESI. Nos acompaña Adriel Ruiz. Él es acompañante muy activo de procesos comunitarios en Buenaventura, también una persona que ha liderado procesos de construcción de memoria en la región y actualmente director de la Corporación Memoria y Paz. Adriel también es asesor de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico. Nos acompaña Leiner Palacios Asprilla. Leiner, un conocido, reconocido líder social de Bojayá, el secretario general de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico. Y nos está acompañando Elizabeth Moreno. Elizabeth es representante legal del Consejo Comunitario de San Juan, de la subregión de San Juan en el Chocó. También participa Elizabeth en la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico. Con Adriel, Leiner, Lisette y Elizabeth vamos a sostener esta conversación que, como en los casos anteriores, buscamos que aborde principalmente 4 temas. Nos interesa este espacio para que voces que están en el territorio, personas que trabajan en los territorios, viven y tienen sus experiencias de vida y sus experiencias de trabajo en el territorio, nos puedan hoy compartir cómo está la situación de derechos humanos en la región. Nos puedan también compartir cómo esta situación de derechos humanos se ha visto afectada por las condiciones particulares de este nuevo contexto de la pandemia. Nos interesa también discutir acerca de la implementación de los acuerdos de paz en la región. Pensemos un poco que, al igual que en el conversatorio pasado, esta ha sido una región muy comprometida con el tema de la paz, le ha apostado a la paz, votó por el sí a la paz y que tenía una gran expectativa en el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Nos interesa también, como en otros casos, detenernos un poco en la situación que están enfrentando hoy las organizaciones de derechos humanos, los líderes y las lideresas de la región. En todo caso, sabemos que se están afrontando situaciones críticas. También es importante poder hacer llamados urgentes, qué acciones se precisan en el territorio con urgencia para detener la violencia, qué acciones se precisan en el territorio también para poder afianzar o sentar bases para la construcción de la paz. Son escenarios duros, son escenarios difíciles, así nos lo demostró el caso de Catatumbo, nos lo demostró el caso en Putumayo, también nos lo demostró el caso del sur del Pacífico colombiano, en particular Nariño, como lo tratamos en la sesión pasada, pero también en casi todos los escenarios encontramos signos de esperanza, también en casi todos los territorios encontramos signos paradójicamente de oportunidad y también en ellos queremos detenernos, porque esos signos de esperanza también son mensajes importantes para que las organizaciones, pero también la sociedad civil, continúen en este desafío que significa construir la paz. Quiero agradecer a mis invitados de hoy, a nuestros invitados, a Adriel, a Elizabeth, a Leiner, a Lisette, por dedicarnos este tiempo. Esta transmisión fundamentalmente la ven, en gran parte la ven nuestros estudiantes de la Universidad Nacional, pero también por las experiencias de los conversatorios anteriores se interesa muchísima gente de la región y es cierto que las voces de la región son escasas para los que habitamos en las ciudades y más en ciudades como Bogotá y también Cali, tal vez, Lisette. No es tan cierto que nosotros sepamos lo que ocurre en la región, más bien las realidades de las regiones llegan poco acá, llegan muy filtradas por lo que los medios deciden sí o no comunicar y por eso es tan importante que ustedes que son
personas comprometidas con luchas en las regiones, que han sufrido, han padecido y han gozado también las regiones, sean quienes tengan la palabra en este conversatorio. La dinámica, entonces, la voy a explicar muy brevemente. Tenemos hasta unos minutos antes de las 4, esperamos estar terminando unos 10 minutos, 15 minutos antes de las 4. Y vamos a hacer una primera ronda de intervenciones. A cada una le vamos a pedir que se tome la palabra por unos 10 minutos, se pueden demorar unos 2 minutos más, pero no mucho más, para abordar algunas preguntas. Luego vamos a hacer una segunda ronda de intervenciones un poquito más corta, con unos 5 minutos para cada uno, para cada una. Les vamos a pedir también a las personas que nos acompañan en esta transmisión que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, que aprovechen la presencia aquí de estos líderes y lideresas tan reconocidas para que ustedes les puedan transmitir también sus preguntas y ojalá, si tenemos el tiempo, podamos al final intentar asumir, responder algunas de esas preguntas o también poder comentar sus comentarios frente a la discusión que vamos a sostener el día de hoy. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y esta es la dinámica que tenemos entonces para esta tarde. Para esta tarde fría en Bogotá y me imagino caliente en Buenaventura, para Adriel y para Elizabeth, calientico también en Cali. Entonces, de distintos climas, de distintos colores, de distintas experiencias estamos aquí. Muy bien, quisiéramos empezar entonces con Lisette. Y a Lisette le quisiéramos solicitar que nos pudiera contextualizar un poquito la situación de Buenaventura. ¿Por qué nos interesa? Nos interesa un poco, antes de entrar en la situación concreta de derechos humanos hoy, tratar de reflexionar sobre cuáles son esos factores históricos que persisten, que explican las violencias en Buenaventura. Y hablamos de violencias en plural porque no nos estamos refiriendo a una sola. ¿Cuáles son aquellos factores que han estado durante la historia de esta región, y ojalá pues la historia reciente, de orden político, de orden económico, que nos explican lo que está aconteciendo y que seguramente al final del conversatorio van a ser aquellos sobre los que nos vamos a referir también, que siguen requiriendo una acción urgente por parte del Estado? Entonces, Lisette, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por invitarme a participar en este espacio. Saludar a la profesora Marta, también enviarle un saludo fraternal y solidario a Leiner, a Ariel y a Elizabeth. Quisiera orientar mis reflexiones centrándome en un caso particular, que es Buenaventura, ya que es ahí donde he podido desarrollar un poco más mi investigación. Por lo tanto, quisiera hacer una lectura de esas violencias que se dan en este territorio en particular, teniendo en cuenta una perspectiva de género y también étnica que me parece muy importante enunciar y compartirles el día de hoy. En primer lugar, considero que lo que sucede en Buenaventura, sobre todo en su zona urbana, no son eventos aislados, sino que se producen sistemáticamente. Esto obedece a múltiples factores históricos, políticos, económicos, los cuales han propiciado que se instauren o se instalen unas geografías de muerte sobre esta región y sobre esta población, lo que nos permite también entender que este territorio aún no lo podemos considerar como un verdadero territorio de paz, sabiendo que hay múltiples violencias que han circulado a su alrededor desde la historia misma. Para nadie es un secreto que Buenaventura ha sido el paraíso del capital transnacional y ha sido un polo de desarrollo, pero la pregunta que siempre nos hacemos es: ¿un desarrollo para quién y un desarrollo para qué? Ha sido un desarrollo que ha estado ajeno precisamente a esas dinámicas propias de las comunidades y que responde también a unas economías que giran en torno a un comercio internacional, sumado también a un modelo económico extractivista que ha estado muy fuerte en la región. Buenaventura tiene el puerto más importante de Colombia, es la puerta que conecta también a nuestro país con los principales mercados de la región del Asia-Pacífico. Es un lugar que concentra casi el 60% de la actividad portuaria, y nos encontramos frente a este escenario que deja billones de pesos anuales al país. Nos encontramos con una comunidad que ha estado plenamente azotada por el terror, por la guerra, por la violencia que se da en esta región. Encontramos cómo la economía del puerto también se concentra en unos actores privados que precisamente no son del territorio y no reinvierten en él.
Y encontramos este escenario también que está lleno de contrastes y de matices, como nos lo pone Buenaventura, en el cual, a pesar de toda la riqueza que está dejando el puerto, tenemos una región empobrecida, tenemos una región que cuenta con una necesidad básica insatisfecha del 36%, tenemos una pobreza que gira alrededor del 66%, tenemos también una tasa de desempleo que desborda el promedio nacional con un 62%. Nos encontramos ante una comunidad que no cuenta con un hospital de tercer nivel, con un hospital que realmente cumpla con los requerimientos de atención a su población, y nos encontramos con miles de problemáticas muy fuertes sociales, sumado a esta violencia estructural en la cual se ha encontrado esta región por años, pero a su vez también encontramos cómo Buenaventura es un territorio en disputa por múltiples intereses, ¿sí? Unos intereses estatales, unos intereses también que convergen con actores armados que van entre la legalidad y la ilegalidad, con también de diversos agentes económicos y políticos, en el cual encontramos precisamente que es un territorio en el cual está siendo disputado para controlar ese territorio, pero también para apropiarse de la tierra. Por eso cuando pensamos en las violencias que se dan en Buenaventura, no lo podemos atribuir a una sola causa o a un solo actor, cuando vemos que convergen múltiples sectores y múltiples intereses desde diferentes orillas en esta región. Encontramos, por ejemplo, cómo se ha sentado un modelo o una visión de desarrollo, como bien lo decía inicialmente, contrario a las necesidades de la comunidad, un modelo de desarrollo orientado a unas economías de desarrollo de megaproyectos que parte sobre todo de la expansión portuaria, pero también unos proyectos urbanísticos, turísticos, que ha dejado a su paso olas de violencia, muerte y destierro en la población, unos proyectos que se han implementado sin tener consentimiento, sin consultar previamente a la comunidad, en el cual han vulnerado todos los derechos humanos posibles en esta región. Sumado a esta situación, la comunidad también está inmersa en unas disputas territoriales entre diferentes bandos o grupos armados, criminales o ilegales, en el cual recordemos que Buenaventura también es un corredor estratégico muy importante para el tráfico de drogas, pero también de armas, y como muchos de estos actores también disputan entre sí por estas rutas precisamente del narcotráfico. Entonces vemos ahí cómo la comunidad está inmersa en muchas violencias, unas violencias estructurales, unas violencias directas muy fuertes, que son violencias que no han parado, sino que sistemáticamente están ahí vigentes en los territorios. Esta situación de Buenaventura también nos permite evidenciar y entender de alguna manera que cuando hablamos de violencia en Colombia debemos comprender que la violencia en nuestro país es racializada y es focalizada y también es diferencial. Es una violencia que no impacta a toda la sociedad por igual ni a todos los territorios por igual. Y creo que en esta primera tabla podemos evidenciar, como nos lo muestra el registro único de víctimas, que la población afro precisamente ha sido una de las más afectadas de manera desproporcional por estas diferentes violencias que ha ocasionado el conflicto armado. Sumado a eso, también vemos que las mujeres también han sido altamente impactadas por estas violencias. Entonces encontramos precisamente con esta situación de Buenaventura, que lo evidenciamos también en otras regiones de nuestro Pacífico, cómo las violencias están concentradas donde habita una población históricamente marginada, como son afros, como son indígenas, como son campesinos, y también es unas violencias concentradas en territorios que son ricos en recursos naturales, en biodiversidad, y también que cuentan con una posición geoestratégica muy importante para el desarrollo y la expansión precisamente de este capital legal, ilegal, nacional y transnacional, y eso lo vemos también muy fuerte en Buenaventura. Estas poblaciones son quienes han experimentado, han sentido, han recibido y han coexistido con estas violencias múltiples y sistemáticas muy fuertes que no han conllevado solamente a esa muerte y a ese exterminio físico, sino que también han propiciado una muerte social, una muerte simbólica, que lo vemos también a través de esa desigualdad, de ese empobrecimiento, de esa marginalización, de esa exclusión que ha estado escrito sobre nuestros cuerpos, vidas y territorios hace muchos años. Estas violencias que se dan en Buenaventura y en gran parte de la región del Pacífico colombiano y en otros territorios racializados de nuestro país obedecen también a un racismo institucional que ha constituido, como lo denominaría un antropólogo brasileño, Jaime Alves, ha constituido unas zonas antinegras
en el cual vemos cómo este capital para poder producir y reproducirse donde está concentrada una mayoría afro, indígena o campesina, son al final cuerpos que no gozan de plenamente derechos fundamentales, son cuerpos que se deshumanizan, son cuerpos que se les niega su humanidad y que se cosifican. Entonces aquí entendemos cómo estas zonas antinegras se han implementado también en varias partes de nuestra región y en el cual podemos también ver que esto sucede en nuestro Pacífico colombiano y en nuestra Buenaventura como tal, donde vemos que las vidas donde está concentrada la población afro son vidas altamente precarizadas. Encontramos, por lo tanto, cómo en esta región el racismo, el sexismo, el capitalismo se articulan de alguna manera también para producir y reproducir desigualdad, muerte, destierro y abandono. Es un abandono que no lo podemos pensar que el Estado tiene abandonada la región. El Estado hace presencia y muy fuerte, solamente como lo denomina la profesora Ingelena Valencia de la Universidad de ICESI, es una presencia selectiva, en el cual solamente también está allí para mirar qué se puede extraer y qué se puede saquear, pero que al final son comunidades y son vidas que no importan. En este contexto de violencias en el cual está inmerso esta región, Buenaventura en particular, encontramos también cómo el cuerpo de las mujeres negras han sido objeto de disputa y de intereses por diversos grupos armados para defender precisamente este capital legal e ilegal. Acá debemos de comprender que se apropia el cuerpo de la mujer negra en la región como una forma de apropiarse del territorio. Se marca el cuerpo de la mujer negra como una forma también de marcar estos territorios. El cuerpo de la mujer negra se convierte en un botín que se debe poseer y se debe controlar, precisamente bajo esta lógica de que para poder desarrollar este gran capital se requiere vulnerarla de alguna manera. Hay que entender también, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá encontramos unas cifras que nos permite evidenciar de alguna manera también cómo en la región las mujeres negras han sido impactadas por estas diferentes violencias productos del conflicto armado. Siguiente, por favor. Y quisiera dejar esta diapositiva con estas narrativas que hacen las mismas mujeres frente a esas violencias que les ha tocado experimentar ellas en la región. Encontramos cómo las mujeres negras tienen un significado también muy importante dentro del territorio, ya que son ellas que permiten también de alguna manera sostener y mantener este tejido social, el cual asesinarlas y atacarlas también es de alguna manera desarticular esos procesos comunitarios, romper ese tejido social y en el cual precisamente es la idea que se trata de reproducir esta lógica de estos actores armados para poder de alguna manera apropiarse de estos territorios. Aquí encontramos que Buenaventura es un territorio donde los enclaves capitalistas de estas economías globales y criminales tienen un plan a ejecutar bajo un modelo de desarrollo incluyente. Estamos hablando de una región donde hay un desarrollo que ha primado históricamente, que no ha incluido a su comunidad y que no tiene en cuenta sus necesidades. Acá vemos cómo en esta región se intersectan también diversos factores que exponen a las mujeres a altos grados de vulnerabilidad y altos grados también de sufrir violencias feminicidas, que no debemos de considerarlos solamente como el asesinato o su muerte, sino que conlleva también a estas múltiples transgresiones contra sus cuerpos. Por ejemplo, el destierro, por ejemplo, la tortura, el secuestro, también la violación como una estrategia de guerra o como un botín de guerra, también una arma de guerra contra la población, el violarlas y abusarlas sexualmente. Eso hace parte también del conflicto armado que hemos tenido en nuestro país y que seguimos teniendo. Por lo tanto, una de las invitaciones y reflexiones con relación a esta lectura que se hace sobre este territorio es entender que los feminicidios y demás formas de violencias contra las mujeres negras en particular en estos territorios deben superar ese discurso y ese ámbito de lo privado, de lo pasional, de lo romántico, para entenderse realmente como una estrategia de terror que busca vaciar los cuerpos y busca vaciar estos territorios. Para poder desarrollar este capital,
poder expandirse se requiere la eliminación también de la población, y eso lo hemos visto a través del destierro, a través de las intimidaciones, a través de las amenazas que han tenido nuestros líderes y nuestras lideresas sociales de nuestros territorios. Por lo tanto, aquí vemos cómo el cuerpo de la mujer negra se convierte en un instrumento también para la guerra, en el cual obedece a una lógica de poder expandir, como bien lo decía, este gran capital en el cual el Estado ha sido cómplice muchas veces también de este escenario y de estos eventos. Aquí vemos como la mujer queda inmersa en una guerra despojadora, queda inmersa en una guerra lucrativa, en el cual hay múltiples intereses sobre esta región y en el cual no sabemos hasta cuándo va a parar esta situación. Aún siguen habiendo mujeres violentadas, asesinadas, estadísticamente son silenciadas, son cifras que no se evidencian constantemente y que solo las que viven ahí saben realmente qué es lo que está pasando. En este sentido, quisiera dejarlo hasta ahí, presentar como un panorama que cuando hablamos del conflicto armado, cuando hablamos de las violencias, es necesario también empezar a matizar y especificar. En este caso quería darle voz a estas mujeres y también a nuestros grupos étnicos. Ok, Lisset, muchísimas gracias. Creo que resulta muy interesante que tú nos puedas hacer justamente esa relación o puedas destacar cómo esa violencia no es una violencia que todos padecen de la misma forma, porque a veces hablamos de la violencia en Buenaventura, la violencia en Tumaco, y por supuesto los datos y las cifras que tú muestras son reveladores, pero es importante mencionar cómo esas violencias también son selectivas y cómo aquí las mujeres en particular, creo que ese es uno de los aportes que tú nos muestras, sufren unas formas particulares de victimización, además de dimensiones altamente preocupantes. Creo que, y esto es para que lo vayamos conversando posteriormente con todos y con todas, Lisset nos presenta un panorama muy similar al que analizábamos la semana pasada en Tumaco, cuando quienes nos acompañaron en ese conversatorio insistían en que presencia del Estado en Tumaco sí hay. Entonces, presencia en Buenaventura también hay. ¿Qué presencia estatal es la pregunta? ¿Cuál presencia y qué busca esa presencia estatal? También nos aclaraban, inversión, claro que hay, pero ¿para quién es esa inversión? Entonces, aquí hay similitudes enormes entre Tumaco, Buenaventura. Vamos a tratar de especificar también qué es lo específico que está aquí en el caso de Buenaventura, y yo creo que a Lisset más adelante le quisiéramos preguntar precisamente por cuáles son esos, quiénes agencian la guerra en Buenaventura, bajo qué intereses, por qué la guerra es necesaria para ellos o termina siendo funcional. Pero vamos a seguir avanzando porque seguramente Adriel nos va a complementar esta visión. Como les había anunciado, continuamos con las reflexiones de Adriel, luego seguiremos con Leiner. Adriel también es un muy conocedor del caso de Buenaventura. Adriel hizo parte del equipo del Centro Nacional de Memoria Histórica que elaboró ese informe tan interesante, Buenaventura, un puerto sin comunidad, que es parte de lo que de esos testimonios que estabas pasando, Lisset, donde las mujeres dicen, pareciera que el puerto es como nuestra tragedia, ¿no? Es como, el puerto es como nuestra maldición, en lugar de ser nuestro recurso, nuestra riqueza. Entonces, Adriel, nos gustaría escuchar tus reflexiones y nos gustaría muchísimo también que nos pudieras mostrar un poco cuál es el escenario hoy de derechos humanos, de implementación de los acuerdos en Buenaventura y en la región. Tienes la palabra, Adriel. Bueno, muchas gracias a todos y todas por haberme invitado a este conversatorio. Muchas gracias a la compañera que ha hecho una muy completa descripción. Cuando hablamos de Buenaventura, pues estamos hablando del Pacífico, literalmente, porque pues, la ubicación de Buenaventura en el centro del Pacífico la hace ser una ciudad que conecta a la región, no solamente de los pobladores, sino también de todos los otros actores que inciden, sobre todo negativamente en la región, también en sectores económicos, legales, pero también ilegales, y quienes han mantenido durante más de 3 décadas estas poblaciones en un alto conflicto armado que ha dejado millones de víctimas y familias lesionadas. Y yo creo que esa descripción nos pone como en la discusión realmente de cómo identificar parte del problema, cuáles son los patrones que hacen que la violencia persista.
como lo dijo la compañera, estamos hablando de algo estructural, no estamos hablando de ayer, estamos hablando de una violencia que se viene arrastrando. Esta ciudad tiene más de 400 años, 476 años, si no me equivoco, de su fundación, y siempre ha sido una ciudad con altas complejidades, sobre todo en temas de pobreza y lo que tiene que ver con todos los factores sociales, pero los últimos años ha tenido que ver con un alto conflicto armado que ha terminado, digamos, agudizando la situación de la vida de todos aquí, tanto en zona urbana como en zona rural. Y eso ha llevado a que, y seguramente lo voy a contestar en la siguiente pregunta, es que a la par de eso ha llevado también a un gran movimiento social y de resistencia o de reexistencia, como estamos llamando, con estos nuevos autores que nos invitan a hacer una lectura mucho más profunda de toda la resistencia en el Pacífico y en Colombia, pero sobre todo, a la par de toda esa situación histórica, pues también se ha levantado un proceso muy importante que ha ayudado a reconstruir, a mantener, a tratar de generar otros discursos, otros órdenes que hagan que, digamos, la región también tenga, que respire otros aires como el de ahora actualmente. Entonces yo pienso que esa descripción es muy importante y nos pone como en lógica para hablar actualmente qué es lo que tenemos en Buenaventura, e incluso después de haber firmado dos acuerdos recientes, tanto con los paramilitares, el bloque Calima, a finales del año 2005, y ahora con la guerrilla de las FARC, desmovilizada a finales pues en el 2016, lo que va corrido, digamos, de este periodo. La situación, digamos, hablemos digamos, después de la firma, como para ser un poco más precisos, ha sido más compleja. Digamos, algunos de los que hemos estudiado mucho el tema del Pacífico y de Buenaventura, y ahora que estamos haciendo el ejercicio desde la CIP, la Comisión Interétnica, eso nos ha llevado, digamos, a tener una lectura concreta de lo que ha seguido pasando de manera aquí en Buenaventura en temas de violencia. Porque de pronto voy a contar una anécdota. Ahí en uno de los talleres que hacíamos, no sé, no recuerdo de cuál ejercicio, nos decía que cuando le preguntaba a uno, por ejemplo, sobre los paramilitares, en este caso el bloque Calima, Frente Pacífico, le decía uno a las familias, ¿y usted sabe cuándo se desmovilizó el bloque Pacífico? Y algunos decían, sí, ellos se desmovilizaron por todo el territorio. Entonces, parecía un chiste, ¿sí? Pero en realidad era cierto. Ellos se desmovilizaron y se quedaron en los territorios. O sea, la violencia aquí no ha parado. Digamos, aquí el contexto no ha sido transitorio. Realmente, por momentos, por situaciones, ha llevado, digamos, a que la violencia tenga una modulación distinta, pero la violencia siempre ha persistido. Estamos hablando de la violencia de los actores armados. Entonces, eso lo lleva a uno a pensar que realmente hay unos intereses que no se acaban simplemente con desmovilizar un actor armado. El problema va mucho más allá y tiene que ver con múltiples intereses, tanto legales como ilegales, entre esos el puerto, el desarrollo portuario y obviamente lo que tiene que ver con todo el mundo de la ilegalidad, tanto de narcotráfico como de contrabando, pero también de temas que tienen que ver con armas y otros negocios ilegales. Entonces, eso hace que la violencia persista. Aquí no hay contexto transitorio fuertemente, y eso es lo que ha llevado, digamos, a que el acuerdo de paz, respondiendo un poco a la pregunta, el acuerdo de paz también haya sido, digamos, muy débil, al igual que en toda Colombia, pero sobre todo en Buenaventura ha sido muy débil su implementación. Básicamente, lo más fuerte que uno puede identificar y del cual se puede hacer un seguimiento es el acuerdo quinto, pero los demás avanzan o casi no avanzan o no han avanzado, ni siquiera se han iniciado, digamos, para decir que uno puede hacer una lectura de avances en torno a la implementación del acuerdo. Por tanto, no tendría mucho que decir del resto de los acuerdos, porque realmente no hay mucho que decir. Pero, por ejemplo, el tema del acuerdo quinto, han habido avances importantes que tienen que ver con el tema de construcción de verdad. Aquí hay una casa de la verdad y hay un equipo pequeño que tiene que cubrir parte del sur, pero había un equipo haciendo la tarea, etcétera, de poder avanzar en esta construcción de verdad nacional a través de la Comisión de la Verdad. Y también hay un grupo pequeño
de contacto con el tema de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que están empezando a hacer una priorización de algunos de los casos que van a generar, y también obviamente de la JEP, que ha venido ya, algunos han presentado informes de aquí, entre esos el PCN, conozco, que presentó un informe a la JEP. Y las organizaciones que hemos podido articular a través del ejercicio local de apoyar la construcción de estos escenarios. A mí me parece eso, que me parece un poco, digamos, no tan, pues, no es realmente relevante decir que el acuerdo no se ha profundizado, pero sigue siendo una agenda importante, y que digamos, que eso no haya funcionado, obviamente, es todo el panorama político de la crisis del acuerdo que hay a nivel nacional en materia de implementación, y también en cómo el gobierno de turno, a través de muchas acciones, ha venido generando unos traumas, digamos, a la hora de hacer el ejercicio organizado de manera territorial. Y en el fondo de ese contexto que estoy planteando, pues llega la pandemia. La pandemia llega y genera una situación altamente compleja. Compleja. En Buenaventura van más de 50 muertos por tema de la pandemia, a menos oficialmente. Y van más de 1.050 personas que han sido contagiadas con el virus. Y eso se convierte en un nivel preocupante para todos los que estamos acá, por las condiciones que se revelaban anteriormente sobre la precariedad que hay en todos los derechos de las personas acá. Estamos hablando de que aquí el único hospital que existía de tercer nivel pertenecía a la gobernación, y la gobernación lo liquidó. Por tanto, aquí no hay un hospital medianamente respetable de segundo nivel. Hay una clínica, y la mayoría de los pacientes obviamente tienen que ser remitidos a Cali. En años anteriores tampoco existían ambulancias, por tanto la gente terminaba muriéndose. En última, porque no hay la posibilidad, por las condiciones socioeconómicas que decía anteriormente la compañera, de poder, digamos, actuar rápidamente frente a cualquier situación que tenga que ver con la salud, etcétera. Obviamente que esos se convirtieron en insumos que voy a contar más adelante, sobre el tema de la movilización social y el tema del paro cívico del año 2017, que se desarrolló aquí y que generó una agenda importante para contarle a todos allá. Pero así, digamos, el tema del COVID lo que hace es develar una situación de fondo que recoge varios problemas que viene padeciendo la ciudadanía, como algunos argumentan de que aquí hay un desorden social, que la gente no le interesa infectarse, etcétera, pero aquí hay unos problemas de fondo, aquí hay unos problemas económicos, sociales, aquí la mayoría de la gente es desempleada, aquí los alimentos y la ayuda del gobierno, por las condiciones de racismo y de discriminación que planteaban anteriormente, siempre llegan de último, siempre llegan de la peor manera, en el peor estado, porque eso es parte del racismo institucionalizado en las entidades del Estado, que eso tampoco es un descubrimiento, eso es una realidad, digamos, palpable, y más ahora, digamos, con el tema del COVID, que ha generado un impacto fuerte a Buenaventura. El puerto sigue funcionando, el puerto siempre ha funcionado, y gracias a que el puerto funciona, el país tiene alimentos, pero la gente no dimensiona el impacto que eso genera para la mayoría de las comunidades acá, de que realmente un gobierno que sabe que este puerto es muy importante para el país, que le genera grandes dividendos y sostiene económicamente la crisis, no haga nada, digamos, en proteger a las comunidades, y le corresponda a esta administración local, que es reciente, que es una administración alternativa, porque es la que surge de la movilización del paro, entablar unas políticas de tratar de ayudar a controlar, a sostener un poco la situación. Hasta cierto punto, a mi modo de entender, se ha hecho un buen trabajo, solo de que se juntan todos los problemas que casi nadie puede resolver en este momento. Dejo ahí para sigamos avanzando. Tú traes a colación un tema que además nos interesa muchísimo retomar ahora más adelante, justamente porque el tema que también nos convoca hoy es el de las luchas y el de las resistencias. El país entero tuvimos conocimiento del paro cívico en Buenaventura. Nos dejó, además de la consigna del pueblo no se rinde carajo, que se quiso retomar en todo el país, unas lecciones de dignidad impresionantes, un paro que se levantó con acuerdos firmados. Sería muy interesante que ahora volvamos sobre ese punto, Adriel, para explicar
qué pasó con esos acuerdos y en qué se han traducido realmente esas reivindicaciones y esas luchas del pueblo en Buenaventura. Vamos a salir un poquito de Buenaventura. Todas estas realidades están profundamente desconectadas. El Pacífico enfrenta situaciones muy similares, pero quisiéramos irnos ahora un poquito hacia Chocó con Leiner. Leiner, buenas tardes. Leiner no necesita mucha presentación, yo creo que ha sido es una persona emblemática. Creo que Leiner encarna, no solamente simboliza la tragedia, la resistencia de Bojayá, sino también la tragedia y la resistencia del Pacífico colombiano y de algo que Adriel y Lisset nos están ilustrando, que estamos hablando de racismos estructurales también. No es un tema que convoque solamente el norte de Estados Unidos, aquí lo tenemos presente. Y bueno, Leiner, tú en cuerpo propio has padecido también la vulneración de derechos, la persecución, la amenaza y todo esto que es pan de cada día en la región del Pacífico. Nos gustaría, Leiner, que nos hablaras un poquito de la situación de Chocó en particular. ¿Cómo ves tú hoy la situación en Chocó? Ya Adriel y Lisset nos mostraron un poco el panorama en Buenaventura. ¿Cómo ves la situación de derechos humanos en Chocó? ¿Qué ha pasado con la implementación de los acuerdos? Siempre que hablamos de acuerdos de paz y que recordamos el plebiscito que nos marcó, uno de los temas que más se hablaba es cómo en masa la población de Bojayá había apoyado ese plebiscito y también tenía unas tremendas esperanzas en los acuerdos de paz. Sobre eso nos gustaría que nos conversaras un poco, Leiner. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Marta Nubia. Un saludo a todos los oyentes. Un saludo también a los compañeros que me han antecedido en la palabra y agradecerles por todo ese trabajo que realizan en este Pacífico bello y majestuoso. Tengo muchos recuerdos con la doctora Marta Nubia de todas estas situaciones en este río Atrato y de verdad que muy agradecido por toda su labor. Contarle que el Pacífico y sobre todo el departamento del Chocó sigue viviendo esa crisis humanitaria, social y ambiental, complementada con una crisis política profunda y hace más de 20 años. Desafortunadamente, los múltiples comunicados, los múltiples pronunciamientos, las movilizaciones, la organización social no han logrado que el Estado colombiano nos mire de manera distinta y se empiece a superar esta crisis. Y desafortunadamente hoy ya yo no lo llamo crisis humanitaria, sino una desgracia humanitaria. El departamento del Chocó pues vivió unos años de mejoría en el tema de orden público en la medida que después de la dejación de las armas por parte de la FARC se vivieron como unos 8 meses que empezamos a respirar como un ambiente un poco de tranquilidad. Sin embargo, la realidad fue que estos territorios no fueron protegidos por el gobierno nacional y hoy estamos viviendo las consecuencias de una reconfiguración del conflicto armado. Por una parte tenemos el fortalecimiento de estructuras ilegales como las AGC y el ELN, que están generando confrontaciones en medio de la población civil, en medio de los pueblos, sin el respeto más mínimo de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se están dando múltiples asesinatos. En el departamento del Chocó se está generando una política de minado del territorio y esta política de minado de tierras está llevando a una hambruna prolongada, pues porque la gente se ha quedado en los caseríos sin la posibilidad de acceder a sus parcelas. Tenemos cantidad de personas en condición desaparecidas por esa violencia y desafortunadamente el departamento del Chocó hoy pudiéramos decir que tiene aproximadamente unas 15.000 personas que están viviendo un confinamiento total. Un confinamiento que ha sido declarado por la presencia de estos grupos y sus acciones y que es conocido ya por más de 2 años por el gobierno nacional
y no se conjura. Ahí están, en el departamento del Chocó se han realizado por parte de la Defensoría del Pueblo alrededor de 18 a 20 alertas tempranas. Y de esas 18 alertas tempranas, alrededor de 12 alertas tienen nivel de consumación del riesgo. O sea que lo que la Defensoría ha denunciado o ha anunciado y ha puesto en conocimiento de la autoridad competente, pues se ha llevado a cabo porque el gobierno nacional no ha generado las políticas suficientes para proteger a las comunidades. Tenemos los múltiples desplazamientos y sobre todo es doloroso ver las imágenes de los resguardos indígenas en las cabeceras de los ríos, cómo huyen en el medio de la montaña los niños y las niñas a las balaceras y a las confrontaciones que se presentan, y que incluso el país nunca los cuenta. Y miramos recientemente el desplazamiento de múltiples comunidades indígenas del Baudó, es el pan de cada día de la gente en el San Juan, en el Bajo Atrato. Bojayá es un campo también de batalla. Y si miramos desde la perspectiva urbana, pues el departamento del Chocó, en la capital, que es la Quibdó, pues en lo que va de este año, en solo Quibdó se han asesinado aproximadamente a 60 jóvenes en una disputa entre distintos grupos armados que se pelean los barrios de la ciudad de Quibdó y le declaran la muerte al quien les da pues la gana. Así yo veo el departamento como realmente un departamento, un lugar de un futuro poco promisorio para nuestra juventud. En medio de eso, pues tenemos un departamento que está sumido en una crisis política. Se ha suspendido al gobernador electo y pues allí se han empezado a presentar muchas dificultades con el nombramiento del nuevo. Realmente no ha sido bien acogido por la sociedad y eso está generando muchos rencillas, inconvenientes, incluso amenazas por diferentes personas y bandos. Eso agudiza más la situación. Y en cuanto a temas de derecho, pues pudiéramos decir que la pandemia logró otra vez poner al desnudo esa debilidad institucional en cuanto a temas de salud y educación y otros derechos. ¿Cuántas veces hemos visto las escenas del Hospital Ismael Roldán, del Hospital San Francisco de Asís, y en la precariedad de las camillas, en la forma como se atienden los pacientes, en la falta de medicamentos? Ese es el reflejo en todo el departamento del Chocó, la debilidad que tenemos allí. Sin embargo, ni en esta pandemia el gobierno nacional tuvimos casi 2 meses para prepararnos y atender y al menos tener condiciones en esta región, pero eso no se hizo. Y hoy el Chocó, el COVID lo está llevando a un nivel aún más de dificultad. Se tienen aproximadamente ya casi 1.000 casos, en donde algunos casos incluso están de manera grave y no hay una red hospitalaria. Tenemos algunas pocas camillas que son básicamente de la red privada. Entonces, como lo dije yo en algún tiempo, la gente del departamento del Chocó y sobre todo la gente del Pacífico, con este tema del COVID morirá sin tan siquiera ser registrado en los censos de los muertos a nivel nacional, porque estamos en un nivel de abandono tan fuerte que ni capacidad para hacer las pruebas tenemos. Como pasó con la masacre de Bojayá, el gobierno no tuvo capacidad ni para recoger los muertos. Aquí con esta pandemia tampoco va a ser posible. Notamos un desprecio de la institucionalidad a la labor del liderazgo.
Hoy nosotros nos preocupa inmensamente cómo está siendo en medio de esta pandemia, se ha profundizado la persecución al liderazgo. Nuestras personas que defendían derechos en los territorios, a muchos nos ha tocado salir y no hay un panorama de posibilidades de retorno, más bien las agresiones todos los días se continúan. En mi caso, por ejemplo, en solo este año, he recibido 6 agresiones como defensor de derechos humanos, que van desde las amenazas, desde los ataques, hasta las intimidaciones, las persecuciones, los señalamientos. Es impresionante. Y Leiner es un ejemplo realmente de lo que le está pasando en términos generales a todo el liderazgo del Pacífico. Es impresionante cómo se está persiguiendo. Y ahora las comunidades resultan, incluso en el caso del Chocó, con un mayor problema, porque la iglesia fue y ha sido un ente donde la gente se ha refugiado para al menos resolver algunos problemas, incluso para visibilizar su situación. Pero hoy el liderazgo también de la iglesia en el departamento del Chocó está siendo atacado por algunos grupos al margen de la ley, y tenemos grandes preocupaciones con líderes de la iglesia en algunas regiones como Bojayá, Río Sucio. Entonces, antes teníamos ese padrino y hoy también nos lo quieren quitar. En el escenario yo más llamo de incumplimiento de los acuerdos, porque cuando usted nos recordaba, por ejemplo, cómo Bojayá se fue decididamente por el sí en el plebiscito, y ahí empezó el primer problema. Yo pienso que la sociedad nunca se olvidó, la sociedad de la importancia de la paz, y se dejaron mover por el sentimiento del corazón y no de la razón. Y hoy tenemos una consecuencia de eso, precisamente, que la violencia se ensanchó nuevamente en nosotros, los campesinos y las campesinas, los negros. Hoy tenemos que los programas de desarrollo con enfoque territorial nunca se han implementado, a pesar de una alta participación en la definición de las líneas estratégicas que deberían contener ese plan, esos programas de desarrollo con enfoque territorial. Fue una ilusión y ahí nos quedamos. En los campos de la participación política, el departamento del Chocó fue una de las zonas donde se esperaba que se crearan las circunscripciones especiales de paz, y el Congreso de la República se dio el lujo de negarlas como cuantas veces le dio la gana. Luego ahora se han unido algunos partidos tradicionales, como el Centro Democrático y el Partido Conservador, y que de cierta manera lo que hacen es quitarle la voz y la posibilidad de participación de las víctimas en las instancias. Y eso tiene sus consecuencias en el departamento, porque es un departamento que históricamente la política tradicional ha amarrado la capacidad de participación de la sociedad. Entonces, estas circunscripciones eran una esperanza de que nuevas voces se levantaran en medio de la incertidumbre, y quitarle esta oportunidad ha sido meterle otra puñalada a la democracia colombiana, y especialmente a la posibilidad de fortalecer o al menos la posibilidad de superar esta crisis humanitaria que se está viviendo en esta región. En ese contexto, pues no todo es desgracia. Creo que venimos muchos procesos organizativos trabajando, y desde la Comisión Interétnica de la Verdad, en alianza con la Coordinación Regional del Pacífico, con el Centro de Estudios Étnicos y otros movimientos sociales, sobre todo en el Pacífico, y bajo el liderazgo también de Monseñor Darío Monsalve, le hemos vuelto a presentar una propuesta al país de construcción de paz, y hoy le llamamos avancemos en un pacto por la vida y la paz, y un pacto que permita un cese multilateral del fuego. Y este llamado lo hacemos, profesora Marta Nubia,
conscientes de los impactos que el conflicto está dejando en nuestras vidas. Nosotros ya no queremos seguir recogiendo muertos. La verdad que ya estamos cansados de recoger los muertos y a veces no poderlo ni enterrar. Entonces, esta es una propuesta que también incluso responde al fenómeno del COVID. Es imposible que este gran tragedia que nos estaba poniendo, este gran enemigo que es el COVID-19, lo podamos superar y lo podamos enfrentar en medio de la guerra como se está desarrollando en estos territorios. Entonces aquí llamamos a todos los actores para que nos hagamos conscientes de que esta pandemia seguramente a ellos también les va a llegar. Y si no paran la guerra, las consecuencias para ellos también va a ser nefasta. Entonces es necesario que avancemos en un acuerdo humanitario que permita al menos por los tiempos de pandemia dejarnos de disparar y de matarnos. Como dijo nuestro hermano Flow, cuando le metían la rodilla hasta el cuello, gritaba, no puedo respirar. Ese es el grito que siguen presentando las comunidades, tanto afros como indígenas y mestizas del departamento del Chocó. Y unido a ese grito, pues, y a esta gran violencia y pandemia, se suman otras consecuencias de la actuación institucional que tiene que ver con dos temas muy puntuales. El uno es con esta arremetida en las fumigaciones al territorio. En medio de una pandemia, el gobierno nacional se ha dado el lujo de fumigar algunas zonas y especialmente en el litoral del San Juan. O sea que están envenenando los ríos donde hay la posibilidad de lavarnos las manos. Y el otro elemento tiene que ver con, desafortunadamente, las fuerzas militares en algunos casos no están jugando limpio y no están actuando en la legalidad. Y han habido hechos de uniones para combatir entre insurgentes con la legalidad. Y eso es deplorable y también criticable. Un gobierno que proclama la legalidad no puede recurrir a la ilegalidad para mantener una guerra tan absurda. Nosotros desde el departamento del Chocó realmente ya no tenemos más grito, ya no tenemos más fuerza, ya aquí estamos prácticamente a la merced de la sociedad colombiana y por eso reiteramos al pueblo a que ojalá se movilice, que por favor no nos dejen matar. Realmente el grito cuando la masacre de Bojayá fue hondo, profundo y hasta hoy los estamos viviendo las consecuencias. Y cuántas masacres de Bojayá pueden haber pasado en el departamento del Chocó si no hubiera sido por la movilización social. Hoy estamos a puertas de vivir esas escenas y es muy importante que la sociedad vuelva a levantar su voz, sobre todo la institucionalidad desde la perspectiva de los organismos de control. Doctora Marta Nubia, la verdad que el panorama del Chocó no es nada distinto al panorama del 2002 que se conoció y que hasta hoy estamos lamentando las tragedias. Leiner, muchísimas gracias por esa presentación, es realmente dramático como tú bien lo señalas, no estamos hablando de una crisis, estamos hablando de una tragedia humanitaria. Que tú nos presentes hoy que 60 jóvenes han sido asesinados en Quibdó y que eso pase desapercibido para la sociedad colombiana, nos hables de los desplazamientos, de los confinamientos, del hambre a que está lanzada la población indígena en esta huida, de los actores armados, pues realmente es una situación que debiera tener a todo el país movilizado. Es que no hay derecho que el grito sea el de la gente en el Chocó, este tendría que ser un grito nacional. Creo que esto se trata un poco de que nos pensemos o nos pongamos en los zapatos de la gente que está en la región, porque la información nos llega muy fragmentada y realmente esta tragedia el país la conoce a pedacitos y la conoce
filtrada, diríamos. Y yo a lo que invito un poco por donde nos va conduciendo también esta conversación es de verdad cómo hacemos para que ese grito del Pacífico colombiano se vuelva el grito nacional, ¿no? Se vuelva un grito de todo el país, y no estamos hablando de crisis cualquiera, sino de tragedias humanitarias. Hubo la esperanza, hubo el tiempo de la esperanza donde todos celebramos, nos abrazamos y pensamos que venían tiempos mejores, que iban a venir los tiempos de la paz. Y yo creo que ahí hay un pacto, como lo menciona Adriel, ¿sí? Hay una ruta que tenemos que mirar cómo la seguimos defendiendo. Yo voy a darle la palabra a Elizabeth, luego les voy a pedir a cada uno, a Lisset, a Adriel y a Leiner, vamos a tener una segunda ronda. Entonces por ahora le voy a dar la palabra a Elizabeth. Elizabeth, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Y ya tú con tu experiencia como representante legal también, como mujer lideresa en la región, nos gustaría que nos ayudaras a complementar un poco el panorama que ya nos han presentado Adriel, Lisset y Leiner. ¿Y cómo ves tú la situación hoy en el Pacífico y en el norte Pacífico en términos de los derechos humanos, la situación de las organizaciones sociales? Lisset nos habló de hecho de el tema de género, seguramente también ese es uno de los asuntos que te ocupa. Entonces tienes la palabra, Elizabeth. Muchas gracias, profesora Marta Nubia, y a todos los oyentes y los que hicieron posible que las voces de los que no pueden hablar en el territorio, representada en algunos líderes que llevamos esa vocería, sea escuchada hoy y en diferentes escenarios también, pues que ese es nuestro trabajo como líder, que defendemos los derechos humanos y territoriales y esa lucha constante por la defensa del territorio y la permanencia de sus habitantes en él. Yo soy representante legal de ACADESAN, el Consejo Comunitario General del San Juan. Es una organización étnico-territorial ubicada en el Pacífico colombiano, su región del San Juan, en el departamento del Chocó. Estamos en 5 municipios en el departamento del Chocó, 3 municipios en el departamento del Valle, con un aproximado de 683.591 hectáreas, 4.853 familias, pues las que habitan ahora, las que no han sido desplazadas todavía y están haciendo resistencia en el territorio. Alrededor de unas 13.000, 14.000 familias, aparte de las que han sido desplazadas. Como proceso organizativo que habitamos en unos territorios afroindígenas, vivimos realmente grandes dificultades teniendo en cuenta el trabajo que realizamos como defensoras de derechos humanos y también por las actividades a diaria, ¿cierto? Esas actividades que hacemos de visibilización y de hacer de conocer al país, al resto del mundo, la realidad que vivimos en los territorios, cada día nos pone en un riesgo constante. Son las situaciones que padecemos pues tanto afros e indígenas, y nosotros en el Pacífico colombiano y en el departamento del Chocó tenemos el vivo reflejo de lo que padecemos los líderes en cabeza de aquí de nuestro compañero Leiner Palacio y algunos otros líderes que sufren también el atropello de la sociedad, de los inconscientes, digo yo, de los que no sienten el dolor de las comunidades, el rechazo y la frustración que tenemos y que vivimos las personas en el territorio, donde siempre esa lucha de nosotros para obtener y defender nuestros derechos la hemos venido haciendo con sacrificio a lo largo de la historia de los negros en el mundo, teniendo en cuenta que esa lucha ha venido siendo el abandono sistemático de una sociedad corrupta que cree que vivir del racismo, de pisotear al negro, al campesino, al pobre, es beneficio. Es allí donde nosotros, las organizaciones afros e indígenas, hombres y mujeres, alzamos la bandera y nos ponemos la camisa de lucha y de resistencia, de resiliencia, para sacar adelante nuestros procesos organizativos y nuestras comunidades. Nosotros, como ese compromiso territorial étnico que tenemos, hemos puesto y
seguimos dando la batalla porque la paz llegue a nuestros territorios. Esa paz que definimos como una paz incluyente, estable y duradera, teniendo en cuenta que siempre hemos puesto nuestra lucha en esa construcción, en busca de esos mecanismos para que sean tenidos en cuenta y que tengamos nosotros también como víctimas, como pueblos étnicos, la participación en la construcción de ese modelo de paz que necesitamos para nuestros territorios. Así poder lograr pues también un territorio de manera que podamos vivir pacífica y amigablemente como pueblos étnicos y que vivimos la marginalidad del Estado y la sociedad en general. Es por eso que nosotros los del Pacífico colombiano, en el departamento del Chocó, en los diferentes departamentos que hacen la región pacífica, votamos al sí, porque nosotros sí queremos la paz, nosotros sí le apostamos a la paz. Por eso hemos participado en diferentes escenarios, muchas organizaciones en el departamento del Chocó. Participamos en los diálogos de FARC, participamos en el inicio de las conversaciones de los diálogos entre el gobierno y ELN. Es allí donde realmente nosotros como pueblos étnicos, como víctimas, pedimos la participación directa en estos escenarios, teniendo en cuenta que en los diálogos que se dieron con la FARC y el gobierno, no quedó incluido, reflejado y firmado la participación de las víctimas en los escenarios políticos que hoy ocupan otros representantes, compañeros y hermanos afros que realmente no están dando la pelea por nosotros los de las comunidades que habitamos en ella, sino que se están haciendo a sus propias acciones y dádivas, olvidando la lucha y el proceso y las resistencias afrodescendientes en los territorios. Por esto los pueblos afroindígenas, hoy en el departamento del Chocó, en la subregión del San Juan y en el Pacífico colombiano, queremos hacer parte directo de esa construcción de paz, de ese modelo incluyente que necesitamos. Por eso también desde acá, hoy, y lo que hemos venido haciendo en el departamento del Chocó, las organizaciones étnicas, afroindígenas y diferentes movimientos sociales, en la construcción y en la elaboración de ese documento que nosotros llamamos Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, donde elaboramos 11 puntos de exigencias al gobierno y a la mesa con el ELN de participación e incidencia. Es desde allí que nosotros como víctimas necesitamos estar en esos escenarios, necesitamos estar allí porque somos las mujeres también del Pacífico colombiano, las mujeres afroindígenas que hemos pagado el costo de la guerra en carne propia. Somos carne de cañón, hablando de esta manera como tan vulgar o déspota, pero es la realidad. Somos y nos hemos convertido doble víctimas, porque en muchos espacios somos la mamá de las víctimas y los victimarios. Nosotros en los territorios, las mujeres afroindígenas, no parimos hijos para la guerra, nosotros parimos hijos para una mejor sociedad y para vivir en paz en nuestros territorios. Necesitamos nuestros hijos capacitados y con las mismas garantías de derechos igualitarios y paritarios que tiene el resto de la sociedad en el país y en el mundo entero. La paz para nosotros, para el pueblo chocuano, para el pueblo del Pacífico, es un derecho fundamental, es un derecho que nos da esa tranquilidad a nuestra vida, al buen vivir. A veces creemos que, y pienso yo particularmente, que el Pacífico como es que no le interesa al gobierno nacional, ¿sí? Porque el gobierno nacional, la responsabilidad del Pacífico, de las organizaciones, de las víctimas, se las ha dejado a la cooperación internacional, porque es la cooperación internacional la que nos hace esos acompañamientos en los territorios, es las que nos ayudan a visibilizar y a estar en diferentes escenarios, porque las víctimas, las organizaciones étnicas y afros que hemos estado en la mesa
algunos que tuvimos en Cuba con la FARC, algunos que hemos estado también cuando estaba la mesa entre el ELN y el gobierno en Cuba y en Ecuador, fue con la cooperación internacional que nos apalancó y nos ayudó a estar en esos escenarios. Con ellos hemos construido también esos mecanismos que nos llevan a hacer nuestros aportes y a reclamar nuestros derechos como víctimas en la participación de estos escenarios. Vemos cómo el conflicto armado es y se ha convertido como el exterminio para nuestra sociedad, para nuestros pueblos. Nuestros pueblos están amenazados en lo cultural, en la autonomía, en lo ancestral. El narcotráfico, las economías extractivas, los intereses particulares, el abandono del gobierno, son los principales riesgos en nuestros territorios. Nosotros decimos, hoy estamos viviendo el flagelo de la pandemia, pero tenemos una pandemia que tiene cara y rostro y se llama gobierno y abandono de los territorios, ¿sí? Y eso se ve reflejado en lo local, en lo departamental y en lo nacional, porque esta pandemia también ha permitido hoy que se destapen tantas cosas que no se conocen y que cada día nos llevan a sucumbir en la pobreza, en la miseria que vivimos las comunidades afroindígenas en los diferentes territorios en el Pacífico colombiano, porque también nuestros mandatarios que nosotros mismos elegimos son los que nos llevan a que nuestros pueblos cada día estén más empobrecidos, ¿sí? Quiero que en este espacio también se recapitule la situación que vivimos hoy en los territorios en cuanto a la salud. Vemos que la pandemia ha mostrado la realidad. Yo quisiera decir no a que en los territorios que hacen parte del título colectivo de Acaezán no llegara a presentarse un caso de COVID, porque esto sería una catástrofe, teniendo en cuenta que nosotros no contamos con ningún elemento en salud. Tenemos unos puestos de salud irrisorios donde unas EPS, unas IPS las administran, pero no tienen los elementos necesarios. Estas estructuras, el personal médico que tienen es muy irrisorio, teniendo en cuenta que en algunos espacios nomás tienen un médico, una enfermera auxiliar. Ese médico es el que va a ser el rural y tiene que asumir con una población de 3.000, 5.000 habitantes o pacientes, cuando sus capacidades de resistencia a ese trabajo no le da la capacidad de atender a todos. Hoy no tenemos en los territorios una muestra. Anoche hablaba con el alcalde del litoral del San Juan, donde me manifestaba el temor que tiene por unas sospechas, donde en el puesto de salud que hay una sola médica, tienen dos pruebas le han hecho llegar, en donde solo en ese municipio que tiene alrededor de unos 9.000, 8.000 habitantes. Entonces esto es algo bastante drástico. La educación se ha visto reflejada. Hemos hecho como territorio algunos videos en diferentes escenarios mostrando la realidad de conectividad que tenemos en los territorios. No tenemos una conexión a internet. Nuestros colegios, nuestras escuelas, donde nuestros hijos van todos los días a clase, no tienen la forma de poder articularse o poder acceder a una conectividad porque no ha llegado. Hemos hecho diferentes llamados. Hoy reitero al gobierno, al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó, que se ponga la mano en el pecho, porque nuestros hijos también tienen derecho a una mejor educación, a un mejor vivir, a una mejor salud. Hay territorios en este momento que no contamos con una conectividad eléctrica. Por Dios, el Pacífico es Colombia. El Pacífico necesita también de la ayuda del gobierno, de la intervención del Estado a mejorar nuestra calidad de vida. Solamente sumamos para las elecciones, sumamos para poner grandes y diferentes
políticos que llegan a acabar con la necesidad, acabar con los recursos que pueden suplir nuestras necesidades para embolsillárselos, hoy llamados embilletados. Dios mío, nosotros necesitamos también de la presencia del gobierno, necesitamos de la presencia del Estado, pero con acciones, con intervención a mejorar nuestra calidad de vida, no únicamente a militarizar el territorio que más nos ponen en riesgo. Sabemos que las dificultades son muchas. Las acciones que necesitamos son inmediatas. Como pueblos étnicos, necesitamos también ser respetados en nuestra autonomía. Tenemos diferentes escenarios que nos llevan a que nuestras palabras, nuestras luchas sean oídas. Tenemos el espacio nacional de consulta previa, tenemos derecho como pueblos étnicos a una consulta previa, a la participación directa de nuestras comunidades en diferentes escenarios. Somos nosotros en los territorios lo que realmente pagamos el duro costo de la guerra. Somos las mujeres afro e indígenas. Dios mío, no más. Es hora de que se pare esta guerra, esta violencia que vivimos en los territorios, que se respete la vida de los líderes y lideresas en el país entero y sobre todo que se respete la dignidad de nuestros niños, de nuestras niñas y nuestras mujeres afro e indígenas que habitamos en el Pacífico colombiano. Elizabeth, muchísimas gracias. Yo creo que tu intervención complementa muy bien lo que ya nos han venido planteando los compañeros anteriormente. Dice Leiner, estamos cansados de recoger los muertos. Tú nos dices, no más, no más, que creo que es el grito también que estamos escuchando. Señalas la enorme desprotección en la que están las organizaciones también, como dices, existen con el apoyo de la cooperación internacional, el apoyo de la iglesia, que también nos mencionaba Leiner, que también está en riesgo porque la iglesia misma está siendo objeto de amenazas también, y ese derecho a la organización y derecho a la movilización no solamente está vulnerado por los actores armados ilegales, sino está vulnerado por el propio Estado que observa y actúa incluso en contra de los procesos organizativos. Pues creo que aquí hay una realidad que es realmente dolorosa, preocupante, que nos traza unos llamados urgentes, y creo que hacia eso quisiéramos dirigir esta segunda parte de nuestra discusión, porque sí nos interesa precisar, además de ese grito de no más muertos, ¿sí?, de paremos ya esta guerra, porque es que realmente el Pacífico no ha tenido un respiro en esta guerra. A ese grito quisiéramos como poder con sus intervenciones hacer llamados concretos. ¿Qué le dirían ustedes hoy al Estado colombiano en términos de precisamos esta acción ya, hoy? Ya algunas de ustedes las han dicho, porque pareciera que las acciones van en contravía. Entonces, estamos en una pandemia y el Estado llega fumigando. A ver, ¿cómo explicamos esta locura, verdad? Entonces, claro, están los reclamos históricos, que ya Elizabeth también lo señala de una manera muy clara, de estos vacíos en educación, de estos vacíos en salud, están los problemas históricos de corrupción también presentes en el territorio, pero sería muy importante que ustedes nos mencionaran ahora acciones concretas, demandas concretas, y no solamente para el gobierno, sino también para las entidades estatales y para la sociedad civil, para las universidades. En parte estos conversatorios también han sido por el llamado que nos están haciendo desde los territorios de que las universidades no solamente pongamos los micrófonos, sino tengamos un compromiso más activo y más eficaz con las realidades de las regiones. Entonces, esta segunda ronda, que también queríamos orientarla, sé que es devastador el panorama que ustedes nos han mostrado, pero en todos casos siempre nos hemos querido rebuscar a ver si pescamos signos de esperanza, señales de esperanza de lo cual nos podamos agarrar, porque es muy difícil quedar sumidos únicamente en el panorama devastador de la guerra, la cual es real. Vamos a cambiar un poquito el orden en que intervinimos, en que se hicieron las intervenciones anteriormente, y entonces quisiéramos empezar con Adriel, en este caso. Un poco, Adriel, quisiéramos preguntarte dónde estarían esos llamados de urgencia. Leiner y tú, y en la sesión pasada también nos hablaron del Pacto por la Paz. Sería muy interesante también como que todos nos enteremos en qué consiste ese Pacto por la Paz,
cuáles son esos llamados que se está haciendo desde el Pacto por la Paz Urgente. Y también un poco en esta segunda ronda, ya de alguna manera lo han venido haciendo, pero señalar, porque para todos es casi como es difícil de explicar cómo en una región donde persiguen, matan, asesinan a los liderazgos, a los líderes sociales y a las lideresas sociales, la organización persiste, ¿verdad? O sea, ¿qué es esto? Esta lección que nos dan también desde el Pacífico de que a pesar de estas condiciones, el movimiento social sigue, la organización sigue, la resistencia sigue, y creo que por ahí también es donde encontramos a veces la pista de esperanza. Entonces, aquí las intervenciones van a ser un poquito más cortas. Adriel, tú tienes la palabra y vamos a dar unos tiempitos más o menos de 5 minutos. Bueno, yo también no quisiera que quedara un panorama tan desolador como el que estamos planteando, que es real, digamos, con todas la verdad de las verdades, digamos, lo que estamos diciendo, lo que están planteando los colegas y las compañeras. He colocado aquí una presentación que hice hace unos meses para la universidad, porque es también casi como una contradicción que donde haya habido tantas dificultades, también hayan surgido tantas iniciativas de resistencia y de reexistencia. Digo una contradicción en el sentido en que no ha sido, digamos, no han tenido la última palabra la violencia sobre los territorios. Aquí se ha pagado con sangre, con vidas, pero también existen grandes movilizaciones que gracias a eso es lo que se tiene hoy. Que las mujeres o las comunidades negras o indígenas tengan derechos no es gracias a los gobiernos en los últimos 500 años. Ha sido gracias a la movilización de un gran grupo de personas, que las mujeres tengan derechos y gracias a que las mujeres se movilizaron y han roto los esquemas, si no tuvieran derechos hoy en día tampoco, porque no creo que se hayan las instancias de poder faciliten esos espacios. Entonces yo coloco esto aquí porque el teatro, la música, la tradición cultural, la movilización, el apoyo psicosocial, las prácticas de trabajo solidarias, es la que han dado y siguen dando vida y esperanza en los territorios. Mi llamado es al movimiento social, popular, colectivo, étnico, a que se mantenga firme en las propuestas de construcción desde abajo. Estos gobiernos no escuchan, son sordos, además no quieren escuchar, tampoco les interesa escuchar, digamos, ninguna otra alternativa como las que se planteaban acá, porque no es la primera vez, digamos, que se le está, por ejemplo, el paro del 2017 colocó contra la pared al gobierno nacional de ese entonces, pero no fue porque realmente haya cedido a unas negociaciones, porque aquí queda el puerto más importante de Colombia y de parte de Latinoamérica del Sur. Y eso genera que usted se siente a la mesa, una presión, digamos, y hay una conquista importante del movimiento que ha hecho que hoy haya una administración que esté generando una esperanza distinta a las transformaciones locales. Pero eso fue gracias al movimiento, ¿sí? Al movimiento de mujeres, de niños, al movimiento artístico juvenil que es tan grande en estas regiones con tantas expresiones, etcétera, que a pesar de todo lo que planteamos, siguen dando, digamos, un horizonte esperanzador a través de todas las prácticas posibles que se siguen inventando. Y usted, profesora Marta, es conocedora de todo lo que hicimos a través del ejercicio cuando el Centro de Memoria aún facilitaba generar esos intercambios y fortalecer esos espacios. Y aún seguimos ahí en la lucha desde aquí. Por eso el mensaje es al movimiento social popular para que mantengamos la línea de defender con dignidad, sin violencia, esos territorios. Muchas gracias. El movimiento, el paro cívico en Buenaventura, ¿hay algunos puntos que se cumplieron en esos acuerdos? ¿Algo podrías destacar tú que en efecto se reconozca como un fruto de esa lucha? Bueno, quizás el punto más importante que se ha cumplido es que la gente tiene una conciencia colectiva que ha castigado a los políticos corruptos, como decía la compañera Elizabeth. Eso es lo más importante. La gente
la gente identifica antes y después del paro la historia de Buenaventura. O sea, eso es un hecho que ha cambiado la historia de este pueblo. Primero, de lo que se acordó, que fueron muchas cosas, no se ha cumplido absolutamente nada, porque el gran acuerdo del paro es crear un fondo autónomo, que es una ley para Buenaventura, con un fondo donde la gente tenga capacidad de veeduría y decisión en cómo se invierten los recursos por los niveles de corrupción que hay. Ese fondo incluso se convirtió en una ley nacional, es uno de los municipios que tiene una ley para un solo municipio. Eso se incluyó dentro del plan de desarrollo de este gobierno que está en curso. Y ahora se ha incluido dentro del plan de desarrollo local que está haciendo. Entonces, lo que se ha cumplido son acuerdos de años que nunca se han cumplido. Digamos, entre esos que no haya agua, por ejemplo. Nadie entiende cómo esta ciudad, que es el puerto, no tiene agua. O que no tenga, por ejemplo, vías. O que no tenga un sistema de educación realmente digno para la gente que se lo merece. Exacto. Eso genera atraso, genera que no haya quien labore en un puerto, etcétera, y por ende el puerto dice no tengo a quién contratar porque la mayoría de la gente no sabe hacer nada y está desempleada. Entonces yo pienso que el gran avance está ahí. Este gobierno, como en todos lados, no cumple los acuerdos, siempre alargando las reflexiones, pero estamos ahí en la lucha. Se mantiene el paro cívico, colocó un alcalde popular, es decir, quizás el primer alcalde popular que yo llevo de conocimiento, donde no se ha usado recursos, no se ha comprado votos, porque yo estuve, incluso yo nunca hago eso, porque me dedico a otras cosas, pero estuve apoyando el ejercicio, porque ese era el contexto que nos invitaba, que era una oportunidad. Ahora esperamos que este alcalde, Víctor Vidal, pueda responder a las expectativas tanto del movimiento como a resolver la estructura administrativa precaria que le han entregado con 50.000 problemas y que seguramente va a ser un ejemplo para el resto del Pacífico. Muchas gracias, Adriel, sin duda. Sí. Perdón, incluso estamos construyendo una de las primeras estrategias de paz territorial que pueda anclar tanto el acuerdo como la paz territorial, los procesos locales. Y estamos invitando también a los sectores empresariales que están acá para que aprendan y para que se abran a construcción de paz territorial respetando la vida de las comunidades. Ok, Adriel, muchas gracias. Yo de eso justamente creo que es de donde podemos aprender las lecciones que nos va dejando el Pacífico. Creo que podemos ir orientando un poquito hacia allá la conversación, porque ustedes están haciendo un esfuerzo. Eso que tú mencionas es un logro increíble en Buenaventura. Vamos con esa historia de corrupción que Elizabeth también mostraba, de compra y venta de votos. Desde luego hay expectativas, pero también cómo se construyen pactos para la paz que involucren a los distintos actores territoriales, aún en contravía de los incumplimientos o las políticas nacionales. Como estamos cambiando el turno de la palabra, quisiéramos escuchar a Elizabeth. Elizabeth, en un tiempito corto, pero ya tú habías alcanzado a esbozar un poco como llamados de urgencia. Tú como mujer también, lideresa que estás en el territorio, que adviertes lo grave que puede ser, por ejemplo, ya nos has señalado, si llegara el COVID, allí sería el desastre total, porque no hay cómo atenderlo y eso lo que hace es revelar esa precariedad en los derechos de salud de la gente, la precariedad en los sistemas educativos. Entonces estamos hablando de que la pandemia nos lanza a todos a estudiar remotamente, pero la gente no tiene un equipo, no tiene conexión. Entonces en Bogotá pareciera un poco fácil hablar de que ahora vamos a estudiar desde casa, pero bueno, como es en el territorio otras son las condiciones. Me gustaría que tú nos contaras un poquito dónde ves tú las acciones urgentes. Si tú pudieras tener al frente hoy a los gobernantes o a la cooperación o a la sociedad colombiana, ¿qué le dices en términos de llamados urgentes? En términos de llamados urgentes al gobierno nacional, esa lucha que hemos venido dando constantemente los afrodescendientes, como la Constitución Política del 91, sería que se pudiera garantizar la reglamentación de los capítulos que le faltan a la Ley 70 para nosotros seguir trabajando nuestros derechos como pueblo étnico. A la cooperación internacional, que realmente, que por favor no los dejen solo en el territorio a las víctimas, que sigan acompañando las organizaciones,
que sigan ayudando a visibilizar nuestras necesidades, apoyándolos en nuestras luchas y que realmente son y juegan un papel muy importante en los procesos organizativos en el país. A la sociedad civil, seguir trabajando, seguir haciendo aportes para la defensa de nuestros derechos. Que sigamos, la lucha no termina, la lucha apenas empieza. Y con este país a cómo va, y en medio de la pandemia y en medio de tanta corrupción, no se puede. Respondo que pues que las víctimas también tenemos derecho a estar y luchar por la participación directa en los diferentes escenarios y en la toma de decisiones del país. El respeto a nuestra cultura, a nuestra autonomía, ser incluidos y participación en las decisiones del Estado. Es como, y que realmente en estos momentos se pare la violencia en el territorio, la reactivación de la mesa de diálogo del gobierno con el ELN, el cese a las fumigaciones con glifosato al territorio, que y estamos siendo en este momento también por esa misma situación atropellado por la fuerza pública, y que el acuerdo de paz inicie realmente la implementación en el territorio, la implementación de esos PDG en esas pequeñas proyectos de seguridad alimentaria que quedaron incluidos, que se empiece su implementación con celeridad porque realmente lo necesitamos en los territorios. Y pues son tantas cosas las que como proceso organizativo, como mujer, tenemos para exigir, para pedir, que el tiempo es corto, pero nuestra lucha continúa. Somos personas, hombres y mujeres, líderes y lideresas, afros e indígenas, negros y negras que estamos en los territorios, con la bandera en la mano, con la camiseta encima, para seguir luchando y defendiendo nuestros derechos que tenemos como pueblos y grupos étnicos en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Es dramático, pero las acciones urgentes que tú mencionas son: cumplan la Constitución, por un lado, cúmplanle a la población con el derecho a vivir como ciudadanos colombianos. Creo que eso es lo elemental, no es nada extraordinario, es cumplirle a la población su derecho a vivir como ciudadanos colombianos. Y cumplan lo pactado en los acuerdos de paz, o sea, cumplan la palabra empeñada como Estado. Y creo que son los llamados que empiezan a coincidir o a asemejarse un poco al Catatumbo, al Putumayo, al sur del Pacífico. Estamos en deuda con los derechos ciudadanos, estamos en deuda con el cumplimiento de lo pactado. Gracias, Elizabeth. Bueno, vamos a escuchar a Leiner y luego Lisette, si tú nos vas cerrando. Leiner, te escuchamos. Bien, pues ya mis compañeros han anunciado algunos llamados. Yo reitero el pacto por la vida y por la paz. Y el pacto por la vida y la paz, como decíamos al inicio, es un grito desde el Pacífico a la sociedad colombiana y al gobierno nacional. ¿Qué contiene en términos generales nuestra propuesta de pacto? Pues es necesario avanzar en una salida negociada del conflicto armado y, como lo mencionaba Elizabeth, la reactivación de la mesa de diálogo con el ELN, y allí unido tiene que ver la solución o el cumplimiento de los protocolos en el marco de esa solidaridad que Cuba ha tenido con nosotros en prestarnos su territorio también para que avancemos en una solución política, y Colombia no puede ser traicionera en el sentido de dejar a Cuba encartada con semejante problema después que le pedimos un favor. El otro elemento tiene que ver con reconocer
y hay una petición. Hace poquito los grupos de las AGC emitieron un comunicado público donde plantean que es necesario que el Estado colombiano se le reconozca como grupos armados al margen de la ley, y pienso que es necesario que se estudie esa petición y que esa petición precisamente contribuya a la posibilidad de una negociación. Entiendo que están en desacuerdo en que se continúe por la línea del sometimiento y están planteando la posibilidad de una negociación en estricto sentido. Entonces creo que vale la pena abrir esa posibilidad, y para eso el gobierno nacional debe reorganizar su estructura, y es lo primero que definir un encargado de construcción de paz. No un encargado, no un promotor más de la guerra, sino una persona que se encargue de dinamizar procesos de construcción de paz en el país para que salgamos de estos 54 años de guerra y le demos alivio a las comunidades. Nosotros necesitamos que el Ministerio del Interior desde el Pacífico atienda por favor la necesidad de sentarse con el liderazgo social para construir una propuesta de protección colectiva. Desde hace rato venimos insistiendo, y si el ministerio no nos presta atención, pues la consecuencia es que todos los días van a verse más muertos de los líderes sociales. Una de las posibilidades de la salida a este grave atropellamiento y arrinconamiento que está teniendo este movimiento es precisamente la construcción de una propuesta de protección colectiva que cuente con las garantías y la veeduría nacional e internacional. Considero necesario abrir el gobierno hacia unas políticas de inclusión étnica. No nos podemos seguir creyendo en el cuento de que estamos en un estado biodiverso, multicultural, que no tiene en cuenta en la práctica nuestros derechos. Los negros necesitamos derechos, no en el papel, no en las leyes, no únicamente en la Constitución, sino en la realidad, en la praxis. Ahorita el hermano Adriel lo señalaba. Pues ahí está la ley para Buenaventura, pero ¿se está cumpliendo? No. Ahí está la ley 70, no se está cumpliendo, hay que reglamentarla. No, necesitamos traducir el Estado colombiano para que sea un Estado realmente incluyente, biodiverso. Tiene que traducirse en que los derechos que el pueblo negro, el pueblo étnico ha conquistado, se traduzcan en derechos de goce, que lo podamos disfrutar. Y en ese sentido, pues es necesario precisamente arrancar con el tema, por ejemplo, de adecuación del sistema de salud que tenemos. No es lo mismo tener precariedad de salud en Bogotá que tener precariedad de salud en el Chocó. Necesitamos convertir la salud en un derecho humano, no un derecho comercial. Y los colombianos, esta pandemia nos está mostrando, y aquí es un mensaje también a la sociedad, debemos salir todos a reclamar para que el derecho a la salud se convierta en un derecho público que todo ciudadano pueda acceder. Porque de verdad que es triste ver los paseos de la muerte, la gente en las camillas y no los atienden allí. Y como sociedad realmente tenemos que salir a respaldar y acompañar y darle gracias a esos médicos, médicas, todo el personal sanitario que está haciendo con las uñas, intentando contener esta pandemia. Y una propuesta final que presento es la posibilidad de que hagamos un momento de velorio colectivo por todas las víctimas que han fallecido en el contexto de esta pandemia y que incluso sus familiares no pudieron ni despedirlo. Realmente me ha hecho acordar de lo duro que ha sido para nosotros en Bojayá no poder haber despedido dignamente a nuestros familiares, y en este contexto de pandemia mucha gente le tocó pasar por esa situación en una dimensión totalmente distinta, pero me imagino el dolor y la angustia. Y en ese sentido invitaría a los colombianos y colombianas a que pensemos en la posibilidad de en algún momento hacer un ritual
para despedir a todos esos seres que se perdieron en el marco de esta pandemia y que se siguen perdiendo. Gracias, Leiner. Bueno, yo creo que estás tú enunciando cosas muy concretas. La insistencia en los diálogos, por ejemplo. Sabemos lo fácil que es desde un escritorio argumentar no más diálogo, pero las consecuencias que tienen para quienes habitan los territorios que son los escenarios de la guerra. Podemos argumentar con argumentos jurídicos, con argumentos políticos, pero el argumento de la vida humana se pierde cuando ignoramos la necesidad del diálogo, y es paradójico, pero quienes están insistiendo en el diálogo son las personas de las regiones, porque son en última las que padecen las consecuencias del no diálogo. Y esta propuesta que tú haces también de un ritual colectivo es que realmente para el tema del COVID es claro, ¿no? La ausencia de ritual la vivimos muy claramente en Bojayá. El costo que tiene para una comunidad no poder realizar sus rituales, no poder enterrar sus muertos de acuerdo a sus costumbres y a lo que consideran digno. Yo creo que en este país tenemos no solamente los muertos de Bojayá, sino los muertos de esta guerra que no hemos llorado, los duelos de esta guerra que no hemos hecho, y a eso se suman estos muertos que está dejando la pandemia también, que son otros duelos aplazados y son otras muertes sin ritual. Creo que aquí a la sociedad colombiana nos hace muchísima falta llorar nuestros muertos, enterrar nuestros muertos y hacer los rituales que esos muertos merecen y que también merecemos quienes estamos vivos. Creo que aquí van saliendo cosas muy interesantes. Lisette, te vamos a dar la palabra. Nos han llegado varias preguntas. Nos queda un tiempito corto, nos quedan como 15 minutos. Entonces, Lisette, si tú cierras y damos unos 10 minutos finales para intentar responder por lo menos unas 2 o 3 preguntas de varias que nos han llegado. Tienes la palabra, Lisette. Bueno, gracias. Yo creo que ya Leiner, Elizabeth y Ariel lo han dicho todo. De alguna manera, unas acciones muy concretas partiendo de las realidades de cada uno de los contextos y de los territorios. Yo pensaría que las acciones urgentes son todas, que deben atravesar por completo las vidas de nuestras comunidades. Debemos transformar esas políticas y economías de muertes y propiciar unas políticas y economías para la vida en dignidad. Hasta que Colombia no lleve esa lucha por bandera, esta lucha antirracista, anticapitalista, antisexista, pues vamos a seguir sumidos, inmersos muchos pueblos negros, indígenas, campesinos bajo este sistema colonialista, explotador, racista, que nos ha golpeado históricamente también hace mucho tiempo en nuestro país. Debemos de pensar el Estado, pensarse en una estrategia integral de corto, mediano y largo plazo para el Pacífico, es decir, debemos actuar ahorita en pandemia, pero también en la época de pospandemia, que sabemos que van a dejar unas crisis muy agudas en nuestros territorios. El Pacífico plantea unos desafíos de atención humanitaria que requieren acciones de políticas tendientes a mejorar y conservar la vida de nuestras poblaciones, pero que también tenga un enfoque diferencial e interseccional, como bien lo ha señalado Leiner, en pensar unas políticas desde abajo que integren a las comunidades, que las tengan en cuenta, en el cual reconozcan sus particularidades, sus necesidades, porque se piensa que cuando hablamos de Pacífico, se piensa que es homogéneo, que todos somos iguales, todos vivimos iguales, cuando vemos que realmente hay unas particularidades allí en el territorio muy discientes también, en el cual nos invita a pensarnos desde las diferencias y las particularidades que nos deja cada territorio. Necesitamos una respuesta y una propuesta estatal sólida que integre precisamente garantías para el derecho a la vida, para el derecho a la dignidad, para el derecho que nosotros tengamos sobre el territorio. Vivimos en estos territorios, pero no tenemos derecho sobre él porque son otros actores que lo están disputando. Tenemos que pensarnos en fortalecer sistemas de salud, como bien lo mencionaban antes, tener un acceso a una educación de calidad también, que nos brinden oportunidades laborales. Las condiciones laborales son indignas en nuestros territorios, en el cual también las mujeres debemos propiciar por la protección de nuestros derechos sexuales y reproductivos. En Buenaventura no se cuenta con Profamilia, por ejemplo, y es uno de los territorios que presenta unos altos índices de embarazos precoces en adolescentes y en jóvenes. Debemos también ser sujetos y sujetas que podamos tener esa participación en la toma de decisiones sobre nuestros territorios, sobre nuestros recursos públicos.
Entonces, lo que invito es que las acciones urgentes del Pacífico deben atravesar toda la vida económica, política, social y cultural de nuestros pueblos. Sumado que se viene una pandemia más, estamos en un contexto de pandemia que ya como lo han orientado también muchos activistas en América Latina, de pensar una pandemia racializada, pensándolo también que los que están generando estos impactos y estas secuelas más graves y más agudas son sobre poblaciones negras e indígenas en este caso. Vemos el caso de Brasil, vemos el caso de Estados Unidos, que quienes están muriendo son poblaciones negras, y eso también es un mensaje de que la pandemia también obedece unas lógicas raciales y de clase muy importante que debemos también visibilizar en este proceso. En este momentico lo estamos viendo, como bien lo señalaba Leiler, videos en Chocó, noticias de personas que no las atienden, que no reciben ayudas, que se mueren, que están siendo afectadas por el COVID. Estamos hablando de una cuarentena, que es una cuarentena desde el privilegio, porque no todos pueden gozar del teletrabajo, cuando nuestras poblaciones están entre el 60 y 70% de desempleo y de informalidad, en el cual tienen que salir a buscar su sustento diario para ellos y para sus familias. Entonces, ¿cómo pensarnos en una estrategia integral de corto, mediano y plazo que logre subsanar todas esas vulnerabilidades persistentes que ya venían presentes en la región, y que es una pandemia más? El COVID es una pandemia más. Porque la violencia está, la muerte está, el destierro sigue estando, la desnutrición sigue estando ahí muy vigente. Entonces es una pandemia más que nos va a agudizar y nos va a golpear mucho más, y que vamos a salir quizás muchísimo más vulnerables, pero que igual no es como que el COVID llegó y ya está la vulnerabilidad en el Pacífico. Es una pandemia más que viene a agudizar y a problematizar más esas desigualdades y esa violencia estructural y también directa, porque las muertes no han parado en nuestras regiones. Entonces necesitamos unas estrategias en las cuales logremos brindar seguridad alimentaria en nuestra población. Necesitamos también apoyo para recibir kits que tengan elementos de bioseguridad para el cuidado y el autocuidado, que la población pueda protegerse con tapabocas y todos los cuidados también que se requieren. Necesitamos protocolos también en los cuales inviten a cambiar estas narrativas. Vemos en las noticias, por ejemplo, mensajes sobre cuídate, pero ¿quiénes son las personas que están dando el mensaje? ¿Sí? ¿Cómo podemos cambiar esas narrativas también en poblaciones que tienen unas lógicas culturales muy fuertes, y en las cuales también tenemos que pensar cómo llevamos estos mensajes para el autocuidado y la conservación de la vida en medio de este COVID-19? Debemos fortalecer sistemas de salud, son precarios, son ineficientes. El Estado se la pasa diciendo estamos llevando respiradores, pero muchos de nuestras regiones no cuentan con UCI, no cuentan con camillas. Entonces, ¿hasta qué punto los respiradores van a funcionar y no se van a quedar ahí guardados también de alguna manera? Entonces, digamos que necesitamos propuestas integrales, sostenibles, en los cuales tienen que subsanar todas las problemáticas del Pacífico colombiano y no solamente una. Tenemos que pensarnos, estamos en tiempo de pandemia, ¿qué va a pasar con esta pospandemia? Yo lo dejaría también ahí. Ok, Lisette, gracias. Todo es urgente, o sea, todo lo que tú dices, claro, es que son llamados de hace mucho tiempo y todos se requieren ya. Salud ya, es educación ya, es parar las fumigaciones ya, es parar las acciones armadas ya, porque nada, si estas acciones no se realizan ya, son vidas, tienen costos en vidas humanas, es tan sencillo como eso. O sea, cada día que se aplaza una intervención de esto son costos en vidas humanas. Nos han llegado varias preguntas y tenemos muy poquito tiempo. Yo me atrevo a seleccionar algunas y me excuso con quienes han formulado sus preguntas por no leerlas todas, pero voy a insistir de pronto en 3 preguntas y les pediría a cada uno en 2 minutitos que respondan la que consideran que más en la que tengan más que aportar. Por un lado, hay una pregunta por el tema psicosocial. Si se han desarrollado en el territorio programas de atención psicosocial, qué dificultades han tenido estos programas, qué estrategias habría que implementar desde la perspectiva de lo psicosocial en el territorio. Hay una pregunta muy específica en la que yo creo que de pronto Lisette, bueno, alguno más, si esta violencia que se ha padecido en el territorio ha tenido alguna expresión diferencial para la población trans, si podemos decir algo al respecto. Otra pregunta importante que creo que también va un poco más para Adriel es en temas de qué aportan las luchas por la memoria en la región y a qué se refiere eso que fue nombrado como la minga de la memoria, y qué relevancia tiene hoy el tema de la memoria en la región.
Y hay también una pregunta en la que seguramente Lisset o Leiner, igual cualquiera puede responder la que le parezca, pero es ¿cómo se pueden lograr cambios significativos en la vida de los pobladores de esta región para que las luchas de las comunidades étnicas no parezcan inútiles ante las acciones de las élites dominantes? Es un poco, la lucha ustedes la muestran, está ahí, pero ¿cómo debiera estas luchas traducirse en cambios significativos para la población, para que también los jóvenes tal vez no se desanimen de estos procesos de lucha, no parezcan que son luchas inútiles? Claro, esta también puede ser una pregunta para todo el país, ¿no? Muchos jóvenes nos dicen, bueno, y frente a todas las movilizaciones del año pasado, ¿qué? ¿Fueron útiles las movilizaciones? Yo creería que sí, pero sería interesante que ustedes también pudieran responder al respecto. No sé, ¿quién quiere empezar? No sé, son 2 minutitos muy rápidos cada uno. ¿De que por artes o boleas? ¿Te animas, Lisset? Sí. Dale. Bueno, está bien. Bueno, frente a las dos últimas preguntas, con relación de la violencia hacia las poblaciones LGBTI, digamos que estadísticamente les puedo decir que es un patrón muy invisibilizado, muy silenciado. En lo que vemos en Buenaventura sabemos que efectivamente la población trans, ley, gays, lesbianas han sido también afectadas por consecuencia de la guerra, pero que cuando uno quiere también entrar a mirar estas cifras, pues efectivamente hay unos silencios ahí que también uno se pregunta por qué. Ya cuando uno entra al territorio también a dialogar un poco, efectivamente hay unas violencias muy implícitas sobre ellos y sobre ellas, en las cuales obedecen también que esperamos ante un heteropatriarcado, es decir, aquí la lógica siempre atraviesa a los diferentes territorios de entender que lo que debe de seguir es el hombre con la mujer, y efectivamente esto lo podemos ver reflejado frente a las denuncias que también hacen muchos jóvenes y jóvenes de Buenaventura, en la manera en que son señalados, son estigmatizados y que también se convierten en vidas que no importan y que de alguna manera son dejados a un lado. Con relación a la segunda pregunta, es una pregunta muy difícil, porque es que también hay que pensarse en que se deben hacer cambios estructurales, es decir, la resistencia está, la lucha está muy fuerte, sí, con amenazas, con asesinatos, con violencias implícitas allí, pero hasta que no se cambie esa lógica desde el mismo Estado, desde la misma sociedad también, de pensar que es que nuestras vidas también importan, y por lo tanto merecemos también gozar de derechos. No somos ciudadanos de tercera y cuarta categoría, somos ciudadanos colombianos que también debemos de gozar de derechos fundamentales. Hasta que ese discurso y ese sistema racista que está también ahí muy fuerte en nuestros territorios no cambian, la lucha también, por más que se dé, va a seguir siendo de alguna manera eliminada y exterminada, porque son poblaciones que no tienen importancia en este país, y ya hemos visto circulando videos diciendo que nuestras vidas también importan, y hasta que no se cambie ese modelo y ese chip de este desarrollo pensándose desde arriba sin tener en cuenta las particularidades y las necesidades del territorio, también es muy difícil. Yo creo que el paro de Cívico Buenaventura fue un movimiento muy fuerte que posibilitó muchas cosas, y como lo decía Ariel, hasta que no se tocó el bolsillo del puerto como tal, generó ese paro, efectivamente la comunidad no hubiese sido tampoco muy bien escuchada. Entonces digamos que son cambios que se requieren desde la estructura misma, por más de que la base haga y haga y haga, si no todos los ponemos la camiseta de apoyar estos procesos colectivos y estos procesos organizativos, pues no podemos dejar tampoco a nuestras organizaciones solas, y necesitamos un poco más de apoyo en ese proceso. Yo lo dejaría hasta ahí. Bueno, por el tiempo. Muchas gracias, Lisset, muy claro. Quisiera seguir tú, Adriel, luego Elizabeth, y nos cierra Leiner. Sí, Adriel. Ok. Bueno, yo cuando hicimos el informe de Buenaventura, un puerto sin comunidad, que es el informe oficial de memoria histórica, dedicamos un solo capítulo a la resistencia, digamos, en el informe, porque era extremadamente relevante poder contar en clave de memoria cómo desde los territorios se venía ya agenciando, digamos, unas estrategias en 1000 formas para poder defender la vida, ¿sí? Eso era clave, y eso tiene que conocerlo la sociedad colombiana en clave de verdad, ¿sí? Que han habido ejercicios
de resistencia pacífica que han colocado en el centro de la discusión la vida y la permanencia en los territorios. Eso es clave. Y de ahí surge la minga. La minga es cuando, bueno, para los que no saben, la minga es una práctica colectiva de los grupos étnicos que permite, donde los intereses confluyen y se generan una cohesión social comunitaria y permite avanzar en la construcción de una sociedad solidaria. Y en el marco del informe construimos un espacio que se llama La Minga por la Memoria. Entonces ahí estábamos todos los que veníamos haciendo ejercicio en el territorio, mujeres, todos los grupos urbanos, algunos rurales, etcétera, y la minga era la mayor expresión de memoria aquí en la ciudad, que tiene una ruta, tiene una agenda, e incluso en el marco del paro cívico se alcanzó a colocar como un elemento de reparación la construcción del centro de memoria del litoral del Pacífico, que permita, digamos, ir avanzando en la construcción de otros discursos sociales, territoriales, que permitan la convivencia pacífica. Y por eso es clave la memoria. Ahí vale decir, y es importante decir, el tema de la Comisión Interétnica por la Verdad del Pacífico, de la cual aquí está nuestro querido director, nuestro emblemático amigo Leiner Palacios. Es una forma muy importante, y aquí estamos hablando de la región, de aportar a la construcción de la paz y la convivencia en esos territorios. Construir la verdad significa movilizar a la gente, significa reparar a las víctimas, significa generar una cohesión regional que permita, ante este tipo de políticas excluyentes, racistas, discriminatorias, etcétera, también posicionar unos discursos que permitan el respeto de los derechos humanos, porque como les dije al inicio, la vía, después de tanto tiempo de estar aquí, yo veo que la vía es hacia abajo, es en la medida en que se empodere el movimiento y eso genere, digamos, unas lógicas distintas de poder desde la región que permitan la convivencia pacífica. Muchas gracias, Adriel. Muchas gracias. Elizabeth, en 2 minutitos, ¿tú qué nos quisieras decir de las preguntas que nos han formulado? Recojo la palabra del compañero Adriel, porque la palabra minga recoge todo el poder comunitario, cultural que tenemos los afrodescendientes. Hay fuerza, hay fortaleza, hay autonomía, está nuestra oralidad, está todo reflejado en una sola palabra, entonces no me extiendo más. Y la situación que vive la población LGTBI en Colombia, en los territorios, y si son afros o indígenas, es donde más se ve la discriminación, el racismo, el atropello, porque no sé qué es que tenemos los afros y los indígenas que al resto de la sociedad les ofende. ¿Será nuestro color, nuestra autonomía o nuestros valores que tenemos como pueblos étnicos? Pienso que ahí dejo porque no me da, hay tanto, pero recojo allí. Muchas gracias, Elizabeth. Es corto, pero preciso y contundente. Muchas gracias, Elizabeth. Y Leiner, ya contigo nos gustaría cerrar esta rondita de preguntas. Muy bien. No, pues en las regiones han habido muchos procesos de atención psicosocial en los territorios de distinta manera. Solamente que hay que llamar la atención que lo psicosocial no nace con la llegada de los profesionales. Lo psicosocial también ha estado allí desde la concesión cultural, desde el alabado, desde el baile, desde los gestos, desde los rituales, desde todas esas prácticas que ancestralmente las comunidades negras e indígenas han desarrollado. Y que en ese sentido vale la pena retomarlo y fortalecerlo. Pero también ahí tenemos necesidad de generar un cambio. En Colombia nos educaron pensando en que en todo el tiempo en la venganza. Entonces todos estos males que se han hecho es necesario reproducirlos y convertirlos en más mal. En ese sentido yo he planteado desde hace rato una reflexión y es que debemos
negociar con los actores que están haciendo el daño no es hacerle un favor a ellos. Y yo creo que ahí se están pegando muchos colombianos porque piensan que abrir una negociación es hacerle un favor al que está generando el daño. Y yo pienso que no. Antes, por el contrario, es generarle la posibilidad de vida a los que están sufriendo las consecuencias de la actuación de esos que están haciendo en los territorios. Y en ese sentido es un compromiso humano, un compromiso moral y ético de caminar por esos senderos. En ese sentido, la invitación es a que abramos los corazones. Pensemos en la posibilidad de la reconciliación, pensemos en la necesidad de construcción de paz y pensemos en un país distinto. La Comisión Interétnica de la Verdad es una muestra del Pacífico y es una muestra organizativa fuerte que quiere aportar en estas líneas y invitamos a la sociedad colombiana a que nos acompañe. En sus reflexiones. De verdad les agradecemos muchísimo el tiempo, el trabajo, el esfuerzo de estar aquí compartiendo con nosotros estas realidades territoriales. Nosotros vamos a continuar con el apoyo de FESCOL, de la Coordinación Colombia-Europa, de la Comisión Interétnica para la Verdad del Pacífico. La idea es seguir hablando de las regiones. Para el día 2 de julio tenemos previsto, junto con la sede de La Paz de la Universidad Nacional, un conversatorio sobre el Cesar, desde la serranía del Perijá y el complejo cenagoso de la Zapatosa, una región de la cual casi no se habla en los medios, no sabemos nada, pero donde también están ocurriendo situaciones tan dramáticas y tan difíciles como las que ustedes nos han compartido hoy. La idea de estos conversatorios es también amplificar sus reclamos, amplificar sus voces. Estos conversatorios van a quedar disponibles. Les agradecemos muchísimo a quienes se han conectado, a quienes nos han hecho llegar sus preguntas. Quiero agradecer especialmente al equipo de comunicaciones de Unimedio, de la universidad, a Ronald y a Nicolás, a Laura y a todos los que nos ayudan a hacer el soporte técnico para poder tener este espacio de encuentro, este espacio de compartir reflexiones, aprendizajes y experiencias. Adriel, Elizabeth, Lisette y Leiner, muchísimas gracias. Los apreciamos, los respetamos profundamente, valoramos su trabajo. Son ustedes de verdad ejemplo de vida, ejemplo para la academia y son referentes también para los jóvenes que se están formando hoy en día. Y a quienes nos acompañaron hoy, los invitamos para que el próximo 2 de julio se vuelvan a conectar por estos canales y sigamos conociendo un poco más de las realidades regionales. Muchísimas gracias y damos por terminado este conversatorio.